El video que van a ver es sin duda uno de los más impactantes que he grabado en mi vida en cuanto a tradiciones se refiere. Están a punto de ver mujeres exigiendo ser azotadas con varas hasta sangrar como parte de un ritual de la tribu Hamer en lo profundo del Omo Valley en Etiopía. Deben ver el video teniendo claro que esto lo han hecho durante cientos de años y que es muy difícil para cualquiera fuera de la tribu entender por completo la situación. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, acaba de haber un cambio radical de planes. Hoy somos muy afortunados porque nos acaban de informar que va a haber una ceremonia que se llama el bull jumping o el salto del toro, que es en el que un niño o adolescente se convierte en hombre. Es una ceremonia de las más importantes que hay para algunas de las tribus que se encuentran aquí en Etiopía, específicamente en el Omo Valley. Esto va a ser gracias a Dena, que Dena es un Hamer que aprendió inglés y le informó al guía a nosotros que estaba pasando esto ahorita. Entonces cambiamos todo lo que íbamos a ir a hacer para venirnos para acá a ver algo muy especial. This is the place. Ya estamos llegando, justamente vean, no sé si alcanzan a ver a las personas por allá reunidas. Es algo en lo que se reúne toda la tribu. Es un momento muy importante y somos muy afortunados de poder vivirlo hoy, de poder presenciarlo, señor. Ahora sí se armó lo bonito, a la papá. de menos mandamos a Charlie a brincarle al toro. Mira, Veo brincalos. gente peleándose ahí. Uy, no, sí está pesado. Vamos a agarrar el contexto, a entender todo y a ver con qué nos topamos. Esta llegada está siendo una de las cosas más impactantes que he visto. Básicamente, este muchacho que está aquí, las mujeres le ruegan que les dé un latigazo. Vea cómo se pelean todas porque él agarre esta varilla que anda y les pegue. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Se ve demasiado doloroso. Vean cómo lo persiguen y le dan el látigo o la varilla. Esto es una locura, amigos, una locura. Ya lo vamos a entender bien. Vean cómo se pelean porque agarre el látigo. No sé si incluso lo escuchan, no sé si da el sonido para que escuchen cómo suena este latigazo. Uf. Alcanzo a ver que incluso las mujeres están sangrando de los latigazos que les ha dado, les sale sangre en la espalda. Amigos, es que se pelean, o sea, entre ellas se pelean los chilillos con tal de que el hombre les pegue. Y yo no sé si ustedes alcanzan a ver cómo tienen las espaldas. Es increíble. Me estaba contando el guía que para poder soportar este dolor toman mucho. No sé exactamente qué toman, pero que muchas andan alcoholizadas porque es demasiado el dolor que trae este ritual. El contexto de todo lo que está pasando es el siguiente. Todas las mujeres que ustedes ven por aquí son familiares del que va a saltar el toro, del adolescente joven que hoy se va a convertir en hombre. Además, él lo va a saltar para casarse. Y esta es la parte inicial de la ceremonia. Ellas vienen a que hombres que ya están casados, a que hombres que ya saltaron el toro, les den latigazos para ellas demostrar que son fuertes, para demostrar o que son buenas mujeres, o que si están solteras, demostrar que son un buen partido para tal vez algún hombre soltero que ande por aquí, las vea y se quiera casar con ella. Estamos empezando demasiado fuerte, pero esta es la normalidad, esto es lo común en este lugar. Algo que me impacta mucho es como a pesar de ver señas de dolor en la cara de algunas, no de todas, porque la mayoría después de que les meten esos bombazos se quedan inmutables, no hacen señas de nada para demostrar su fortaleza, pero aún así las que logro ver que tienen dolor corren detrás del que tiene látigo como retorciéndose y aún así ponen la espalda o ponen el frente para que les sigan dando, porque también las cicatrices que tenga cada mujer son una muestra de lo fuertes que son como mujeres.
La tribu en la que estamos es la tribu Hammer y ellos tienen sus maneras de identificar a las mujeres que están casadas y a las mujeres que no. Eso es algo vital para que no vayan a haber problemas de que un hombre soltero agarre a una mujer casada o le eche los perros o qué sé yo. Por ejemplo, aquí podemos ver mujeres que tienen un anillo grande y que sale un pico. Esa es la primera esposa de un hombre. Ahorita están corriendo porque acaba de salir un nuevo hombre que las va a latigar, entonces ellas corren a que les peguen latigazos. La primera esposa anda ese anillo grande con el pico que sale. La segunda esposa anda 2 anillos y ya la tercera no lleva nada, pero se distingue porque todas andan el pelo, como pueden ver, con un tipo de dreads en rojo, que ese mismo material lo utilizan para bañarse. Prácticamente nunca las mujeres se echan agua, solo se bañan de la rodilla para abajo. Se acabaron los latigazos y es momento de volver a la aldea, donde van a preparar todo para que el familiar de ellas haga el ritual, el salto del toro, para convertirse en hombre. Entonces van felices, van cantando, van bailando y estamos llegando al lugar donde va a acontecer todo. Vean qué locura, vean la felicidad. Y todo esto es después de la latigada que les han pegado. Como en muchas tribus, aquí también andan armados por conflictos de territorio, por robos de ganado y porque estamos cerca de la frontera con Kenia. Entonces, incluso aquí en esta celebridad, vean cómo andan personas con rifles de alto calibre. Este que ven aquí es el que se va a convertir hoy en un hombre. Él es el causante de toda esta fiesta, de toda esta ceremonia. Y todas estas personas que ustedes ven, que hay demasiadas, deben haber más de 300 personas aquí reunidas, son todas familia únicamente de la mamá y del papá de la persona que va a saltar. Esta es una de las tribus más numerosas que hay en todo el Valle del Lomo. Pueden haber unos 50,000 miembros. Esto que están hirviendo aquí es agua de la que sacan del río y la están hirviendo para revolverla como con un fermento de sorgo, según lo que entiendo, para hacer más cerveza. Todo el mundo aquí está tomando cerveza. Es una fiesta enorme y el que no quiera cerveza o el que necesite estar activo, como los que están dando latigazos, toma café, que es lo que están haciendo en esta otra vasija. ¡Qué locura! Yo creí que ya se habían acabado los latigazos y no, vienen llegando nuevos hombres que dan latigazos y de hecho véanlo como corre para esquivar a las mujeres que quieren latigazos. Él corre porque me imagino está cansado, quiere venir a la fiesta, no sé, y todas las mujeres lo siguen. En la tribu de los Hammer, según lo que me dicen, no hay como un costo fijo por comprar una mujer, porque aunque suene fuerte, así funcionan las cosas aquí también. Creo que en todas las tribus que nos vamos a encontrar va a ser así, pero la mujer aquí no tiene un costo fijo a diferencia de en las otras. Me dicen que el costo puede variar, que por ejemplo ahorita se están pagando 50 cabras mezcladas con ovejas, 10 toros y diferentes cosas que pidió la familia de la esposa. La esposa del que va a saltar los toros la eligieron los papás del muchacho. Algo que estoy entendiendo es que para ellos este baile, estos saltos, esta rueda en la que de vez en cuando algunos se mete adentro al círculo, es su manera de celebrar. Así como para nosotros está la comparsa o el perreo para los jóvenes que hacen el círculo y qué sé yo. Esta es la fiesta de ellos. Tirarse al centro y brincar entre todos es la diversión. Finalmente se acabó la fiesta, se acabó la celebración y es la hora de cerrar con la ceremonia. Es la hora de que el joven haga el salto sobre los toros para convertirse en hombre. Ese que está en medio de todo el ganado es el que va a saltar y tiene que hacer el salto desnudo. Por eso está completamente sin ropa. Recuerden que todas las mujeres que están por allá son familiares del que va a saltar. Entonces lo que están haciendo es darle vueltas a él y a todo el ganado, cantando canciones de buena suerte y de fuerza para el que va a saltar. A continuación, lo que va a pasar es que los familiares de él que ya han hecho el salto del toro van a acomodar entre 10 y 15 toros en fila y él tiene que correr y caminar sobre el lomo de todos. Si él se cae, si se cae en el medio, tiene el chance de volverlo a intentar, pero si no lo logra, si no logra pasar los toros de lado a lado caminando sobre su lomo 4 veces, para allá, para acá, para allá y para acá, significa que falló. Y según lo que me dicen, si falla, lo van a agarrar a latigazos todas las mujeres que
vinieron, que son familia de él, y le van a decir todo tipo de groserías, e igualmente después de todo eso ya se va a convertir en un hombre, pero va a quedar como marcado. Tanta es la marca de no hacer este ritual que los jóvenes que tengan 20, 25 años y todavía no lo hayan hecho, no los toman en serio, nadie quiere como ser amigo de ellos, además no se pueden casar, y si se llegaran a morir sin hacer esta ceremonia, las cosas de ellos, las pertenencias, lo que tuvieran, lo regalan o lo botan porque no quieren tener que ver absolutamente nada con ellos. El ganado lo seleccionan a la fuerza y en teoría ya todo está listo para que el muchacho lo haga. Solo estamos esperando que agarre impulso y ahí va. Lo subió y llegó hasta el otro lado. Este es uno de los momentos más importantes en la vida de esta persona. Solo tiene que hacerlo una vez más. Si lo logra, es un hombre y se puede casar. Lo logró, lo hizo, pero yo creí que una vez que lo lograba, esto iba a ser una locura. Yo creí que esto se iba a descontrolar y no, más bien al parecer todo acabó. Es el momento en que yo más creí que iba a haber un descontrol. Nagaya. ¿Quién say? Nagaya. 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 Al muchacho le están haciendo un ritual, las mujeres están emitiendo ese sonido con la garganta. No sé si se escuche bien, pero hay unas cornetas ahí, pero principalmente es con la garganta. Y al muchacho lo vemos de lejos porque es algo muy personal, pero le cortaron un mechón del pelo, le agregaron unos brazaletes de acero, se acercaron al ganado y al parecer ya es un hombre. Finalmente se acabó la ceremonia que tenía que hacer para ser un hombre. Amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video increíble, una experiencia increíble. No pensé que pudiéramos vivir algo así. Cuéntenme a ustedes qué les pareció esta ceremonia. Denle mucho amor a todo este contenido si les gusta todo lo que andamos haciendo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio a un joven convertirse en hombre sobre unos toros.